Mi padre me dejó el coche oficial de la Marina que condujo durante 20 años, su orgullo y su legado. Cuando volví a casa de una larga comisión en el mar y descubrí que ya no estaba, mi esposa dijo, lo vendí. Mi hijo necesitaba 2 millones de pesos para su boda. Supéralo. Estaba completamente devastado. Hasta que del lote de autos llamaron y dijeron, señor, su padre dejó algo dentro. ¿Necesita venir de inmediato? Volví a casa de la comisión y me encontré con una cochera vacía y el tipo de silencio que hace que te zumben los oídos. El lugar donde siempre estaba el coche oficial de la Marina de mi padre era hormigón desnudo. Mi esposa ni siquiera levantó la vista. Dijo, lo vendí. Mi hijo necesitaba 2 millones para su boda. Supéralo. Por un instante, me quedé allí de pie, con mi equipaje de mano en la mano, el frío de Querétaro colándose por la puerta detrás de mí. El desfase horario, el duelo y esa cifra se acumularon en mi pecho de golpe. ¿Qué has dicho, Laura? Estaba en la encimera de la cocina con unos calcetines afelpados, mirando su teléfono como si estuviera buscando ofertas. La habitación olía ligeramente a crema de vainilla. Levantó la vista, molesta. Lo vendí, repitió. Enrique necesitaba el dinero. Los anticipos vencían. Has estado fuera. Yo me encargué. Todavía podía saborear el café del avión y el aire reciclado de la cabina. Las ruedas de mi maleta dejaron 2 rastros húmedos en las baldosas junto a la puerta. En el perchero colgaba la vieja chamarra del casino naval de papá, la que aún no había tenido el valor de mover. Afuera, la camioneta de un vecino pasó retumbando, con los neumáticos silbando sobre el pavimento mojado. Y por un segundo, quise correr tras ella como un niño, como si tal vez todo fuera un error, y el coche volvería si simplemente miraba con suficiente atención. Se había ido, como mi padre se había ido también. Solo que él no iba a volver. El coche de la Marina, dije, manteniendo la voz baja. El coche de papá. Es un coche, Roberto, espetó ella. No actúes como si fuera sagrado. Tu padre se ha ido. No puedes conducir un recuerdo. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Sentí un calor subir por mi cuello de la misma manera que solía hacerlo cuando un maestre me echaba una bronca encubierta. En aquel entonces, tenía ruido, movimiento y un uniforme detrás del que esconderme. Aquí, solo era mi cocina y mi esposa mirándome como si yo fuera un inconveniente. ¿Dónde lo vendiste? Pregunté. En León, un lote de autos. Pagaron un precio justo, dijo, encogiéndose de hombros. Faltan 6 semanas para la boda. Enrique necesitaba ayuda. Sé un hombre. Sé un hombre. No respondí. Si abría la boca, no estaba seguro de lo que saldría. Pasé a su lado y fui directamente a la cochera. La luz del techo zumbó cuando la encendí. El aire estaba cargado de polvo y goma fría. Donde debería haber estado el coche, había un rectángulo limpio de suelo desnudo y 2 manchas más oscuras donde solían descansar los neumáticos. Ni el tic-tac del motor enfriándose, ni el tintineo del llavero de latón de la Marina, solo vacío. Fue entonces cuando el duelo finalmente me encontró. Mi padre, Haroldo Cienfuegos, Lalo para todos los demás, condujo ese coche oficial durante 20 años. Pintura azul oscuro, tan profunda que parecía negra en invierno. El maletero siempre tenía una bandera doblada, un par de guantes y un termo que olía a café sin importar cuántas veces lo lavaras. Cuando era niño en Querétaro, me llevaba al casino naval en la calzada de los Héroes. Me sentaba en el asiento del pasajero y observaba sus manos en el volante, manos grandes y firmes. Daba 2 golpecitos en el tablero antes de girar la llave y decía, escucha, Beto, así es como suena la fiabilidad. El mes pasado, después del servicio en la iglesia, los guisos y los pésames, todavía no había llorado. Había hecho lo que hacen los hombres de mi edad. Lo había contenido. Ese coche era lo único que me hacía sentir que él podría salir de casa de nuevo, limpiándose la tierra de las botas, diciéndome que la había esparcido por su suelo. Detrás de mí, la puerta de la casa se abrió. Los pasos de Laura resonaron sobre el hormigón. ¿Estás enfurruñado aquí ahora?
preguntó. Me giré. Vendiste el coche de mi padre para pagar la boda de tu hijo. Nuestro hijo, corrigió, cortante como una cuchilla. No, dije. Mi voz me sorprendió, firme, controlada. Enrique tiene 28 años. No es mi hijo. Es tu hijo, y ya es mayorcito para pagarse su propio traje. Su rostro se contrajo. No sabes lo que es criar a un hijo sola. Sé lo que es trabajar, dije. Sé lo que es ahorrar y sé lo que es respetar lo que no es tuyo. Levantó las manos. Estás convirtiendo esto en una cuestión de honor militar. Es una cuestión de honor, dije, y mi voz se quebró. Ese coche era su orgullo. Era su vida. Laura puso los ojos en blanco. Roberto, tienes 56 años. Madure. Necesitábamos el dinero. Él necesitaba el dinero. Ya lo superarás. Algo dentro de mí hizo clic. Silencioso, frío, definitivo. Vine a casa para enterrar a mi padre, dije. No vine a casa para que me robaran. Su boca se abrió y luego se cerró. Su teléfono vibró y ella bajó la vista. Y así de simple, yo ya ni siquiera era el evento principal. Voy a la tienda, dijo, dándose la vuelta. Intenta no ser dramático cuando vuelva. La puerta se cerró de un portazo. La cochera se quedó en silencio. Me quedé allí solo, mirando el hormigón vacío, e hice lo único que podía hacer para no derrumbarme. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación de notas y escribí una línea, lote de autos en León, averiguar todo. Porque mi padre me enseñó esto también. Cuando alguien toma lo que no es suyo, no gritas. Documentas, respiras y lo manejas de la manera correcta. La casa se sintió diferente después de eso. No más ruidosa, sino más silenciosa, como si algo importante se hubiera desenchufado y nadie quisiera admitirlo. Laura no volvió a sacar el tema esa noche. Cocinó pechuga de pollo sin sazonar y habló de centros de mesa y planos de asientos como si estuviéramos planeando una kermés en lugar de una boda que acababa de devorar el legado de mi padre. Asentí cuando se suponía que debía hacerlo y revolví la comida en mi plato. El refrigerador zumbaba. El reloj sobre el fregadero avanzaba, segundo a segundo, como si llevara la cuenta. Más tarde, cuando nos acostamos, me dio la espalda y navegó por su teléfono hasta que el brillo se desvaneció. Me quedé mirando el ventilador del techo y conté las rotaciones como solía contar las olas en la guardia nocturna. No dormí. Por la mañana, preparé café como mi padre me enseñó, demasiado fuerte, sin rodeos. Lo bebí de pie junto a la ventana, observando cómo la escarcha se levantaba del césped. La entrada del garaje se veía extraña sin el coche, como una sonrisa a la que le falta un diente. Laura entró, atándose la bata. ¿Todavía sigues con esto?, dijo, sin preguntar. Estoy pensando, respondí. Ella se burló. Piensas demasiado. Cuando has estado fuera, allá, todo el mundo salta cuando dices salta. Esto es la vida real. La vida real, repetí. Donde vendes algo que no es tuyo. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. Estuviste fuera durante meses, Roberto. La comisión, y antes de eso, Veracruz, luego Tampico. Yo me encargué de las cuentas. Yo me encargué de la casa. Enrique vino a mí, aterrorizado. Un hombre ayuda a su familia. La palabra, hombre, de nuevo. La usaba como un martillo. No autoricé la venta, dije. No era necesario, respondió ella. Estaba en el garaje, en nuestra casa. Ese coche estaba en sucesión testamentaria, dije. ¿Lo sabías? Ella lo desestimó con un gesto. Papeleo. Tecnicismos. Siempre te escondes detrás del papeleo. Eso me dolió porque era casi cierto. El papeleo es como mantienes las cosas en orden. Es como mantienes tus manos limpias. Enrique apareció esa tarde, todo sonrisas y colonia, llevando una chamarra que costaba más que mi primera camioneta.
Me dio una palmada en el hombro como si fuéramos amigos. Oye, Roberto, te lo agradezco, dijo. Lo de la boda es una locura. Lo miré e intenté ver a un hombre que necesitaba ayuda en lugar de a un chico adulto que nunca había aprendido la palabra suficiente. De nada, dije con ecuanimidad. Él sonrió, ajeno a todo. Mi mamá dijo que estabas de acuerdo. Laura me lanzó una mirada que decía, sigue la corriente. No lo hice. ¿A dónde fue el dinero? Le pregunté a Enrique. Su sonrisa vaciló. Anticipos. El salón, el grupo. Ya sabes cómo es. Sí, lo sé, dije. Gastas lo que no puedes permitirte y esperas que alguien más cubra el resto. Su mandíbula se tensó. Voy a empezar un negocio nuevo después de la boda. Esto es temporal. Todo es temporal, dije. Incluidos los matrimonios construidos sobre los sacrificios de otras personas. Laura espetó, ya es suficiente. Enrique agarró su chamarra. No necesito esto, murmuró y se fue sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, Laura se volvió hacia mí. Lo avergonzaste. Se avergonzó a sí mismo, dije. Y tú avergonzaste a mi padre. Me miró como si ya no me reconociera. Tal vez no lo hacía. Esa noche, conduje hasta el Casino Naval en la Calzada de los Héroes. El estacionamiento estaba medio lleno, como siempre en un día de semana. Casi podía oír la risa de papá incluso antes de abrir la puerta. Francisco estaba en la barra, bebiendo una cerveza light, con su gorra bien puesta. Maestre retirado de la Marina. Sólido como una roca. Roberto, dijo, levantándose para estrechar mi mano. Siento lo de Lalo. Gracias, dije. Se me hizo un nudo en la garganta al decir el apodo de papá en voz alta. Nos sentamos. La habitación olía a madera vieja y aceite de freidora. Un televisor murmuraba el informe del tiempo. Vendieron su coche, dije, sin fiarme de mí mismo para adornarlo. Paco, lo vendieron. Mi esposa lo hizo, dije. Para la boda de su hijo. Francisco tomó un sorbo lento. A Lalo no le habría gustado eso. No, dije, no le habría gustado. Francisco dejó su botella. Tu viejo era particular. No dejaba las cosas al azar. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Francisco se encogió de hombros. Solía decir que las cosas importantes no se dejan a la vista para que cualquiera las pueda coger. Tenía la costumbre de tenerlo todo bien atado. No era mucho. Ni una confesión, ni una pista, pero fue suficiente para plantar un pensamiento que no podía quitarme de la cabeza. De camino a casa, mi teléfono vibró. Una llamada perdida. Lada de León. Lo miré en un semáforo en rojo, con el corazón acelerándose. León. El lote de autos. Las palabras de Laura resonaron en mi cabeza, papeleo, tecnicismos. En casa, Laura estaba metiendo invitaciones en sobres. Si esto es por el coche, dijo sin levantar la vista, he terminado de discutirlo. No discutí. Fui a la cochera y me senté en un cubo volcado, con las manos entrelazadas, respirando lentamente. Pensé en papá dando golpecitos en el tablero, en la fiabilidad, en mantener las cosas en orden. Cuando revisé mi buzón de voz, el mensaje era tranquilo, profesional. Señor Cienfuegos, soy Aarón del lote de autos en León. Recientemente recibimos un vehículo que pertenecía a su padre. Hay algo que dejó dentro. Nos gustaría que viniera. Lo escuché 2 veces, luego una tercera. Dentro de la casa, Laura se rió de algo en la televisión. Puse el teléfono boca abajo y me levanté. Por primera vez desde que aterricé, sentí algo más que duelo o ira. Sentí una dirección. No le conté a Laura sobre el buzón de voz. No de inmediato. Dejé que reposara en mi bolsillo como un peso, como la aguja de una brújula apuntando a un lugar al que no estaba seguro de querer ir. A la mañana siguiente, Querétaro amaneció gris y plano,
El tipo de cielo que te presiona los hombros. Vertí café en un termo y escribí una nota en la encimera, vuelvo más tarde. Nada más. Laura todavía estaba dormida, o fingía estarlo. Cuando arranqué la camioneta, la radio cobró vida con una emisora AM, algún informe agrícola sobre los precios del sorgo y el resultado de un partido de béisbol de preparatoria. Familiar, constante. Salí a la autopista en dirección sur, los neumáticos zumbando una nota baja y constante que coincidía con el pulso en mi pecho. Media hora y mi teléfono vibró. Laura, ya te has calmado. Mantuve los ojos en la carretera. 10 minutos después. Laura, este drama es agotador, Roberto. Otra vibración, más aguda. Laura, no hagas esto más difícil de lo necesario. No respondí. Conduje. Los campos de maíz pasaban en largas hileras de color marrón invernal. Pensé en las manos de mi padre en el volante, en cómo revisaba los espejos 2 veces antes de cambiar de carril. Pensé en mis comisiones, luces de almacén, manifiestos de envío, la disciplina de hacer las cosas en orden porque el orden mantiene a la gente a salvo. ¿Y si esto no era nada? ¿Y si Laura tenía razón y solo había un viejo recibo debajo del asiento y un vendedor tratando de ser educado? La duda se deslizó, susurrando que estaba persiguiendo un fantasma porque no sabía qué más hacer con mi duelo. Apareció otro mensaje de texto. Laura, Aarón ya pagó. No puedes deshacerlo. Ese nombre me dejó helado. Aaron. Así que conocía al gerente del lote por su nombre. Había hablado con él, negociado, firmado. Exhalé lentamente y seguí conduciendo. León surgió de la neblina a última hora de la mañana. Pasos a desnivel, centros comerciales, un enredo de salidas. El lote de autos estaba en las afueras de la ciudad, una ordenada fila de sedanes brillando bajo un sol pálido. Aparqué mi camioneta y me quedé sentado un momento, con las manos en el volante, sintiendo como mi corazón se calmaba hasta un ritmo manejable. Dentro, la sala de exposiciones olía a goma de neumático y limpiador de limón. Un joven con una camisa planchada levantó la vista del escritorio. ¿Señor Cienfuegos?, preguntó. Soy yo. Soy Aarón, dijo, ofreciéndome la mano. Su apretón fue firme, respetuoso. Gracias por venir. Me guió más allá de oficinas de cristal hasta un taller donde el coche oficial estaba bajo luces brillantes. Incluso sin placas ni papeles, lo reconocí al instante. El mismo azul profundo, la misma pequeña mella junto a la defensa trasera de cuando papá chocó contra un poste y se rió de ello durante semanas. Aarón abrió la cajuela y levantó el forro. Debajo había un panel estrecho que nunca había notado. Lo golpeó y luego lo desatornilló con cuidado. Su padre nos pidió que le llamáramos si el coche alguna vez cambiaba de manos, dijo Aarón. Dijo, usted lo entenderá. Dentro del compartimento había un sobremanila, con los bordes gastados, y una pequeña memoria USB pegada a él. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra mayúscula y cuadrada de mi padre. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había documentos, papeles de un fideicomiso, notariados, fechados años atrás, claros como el día. El vehículo estaba puesto en un fideicomiso. Yo era el único beneficiario. No era suyo para venderlo, dije, las palabras cayendo pesadas y ciertas. Aarón asintió. Por eso detuvimos la transferencia cuando nuestro equipo legal lo revisó. Hay más. Conectó la USB a una laptop en un carrito con ruedas. Se abrió un archivo. Audio. Hice clic en reproducir. La voz de mi padre llenó el taller, más vieja, ronca, pero firme. Beto, dijo, como si estuviera sentado allí mismo conmigo. Si estás escuchando esto, significa que alguien no respetó lo que no era suyo. Siento que hayas tenido que lidiar con eso. Se me cerró la garganta. Aarón retrocedió, dándome espacio. Dejé las cosas bien atadas, continuó papá. Sin trucos, sin gritos, solo de la manera correcta. Hazlo bien, hijo. Hazlo con calma. Y recuerda, el legado no es ruidoso.
Me sequé los ojos con el talón de la mano. Por primera vez desde el funeral, me permití respirar profundamente. Aarón se aclaró la garganta suavemente. Cooperaremos plenamente, señor Cienfuegos, pero puede haber resistencia. Pensé en el mensaje de Laura. La sonrisa de Enrique. Los anticipos de la boda ya gastados. Está bien, dije. Mi voz era firme. Estoy acostumbrado a los caminos difíciles. Mientras volvía a mi camioneta, mi teléfono vibró de nuevo. Laura, ¿dónde estás? Miré el lote detrás de mí, el coche que todavía pertenecía a mi padre y a mí. Estoy de camino, escribí. Y por primera vez, no era una mentira. No fui directamente a casa. Pasé por Querétaro y me detuve en el estacionamiento de la cooperativa de ahorro naval en la que mi padre había confiado desde antes de que yo pudiera afeitarme. El mismo edificio de ladrillo, la misma bandera ondeando al viento. Me quedé allí con el motor en marcha, escuchándolo al ralentí, pensando en la voz de papá en esa grabación. Hazlo con calma. Hazlo bien. Dentro, el vestíbulo olía a papel y café. Una mujer llamada Juana Méndez, con el pelo cano recogido y gafas en una cadena, escuchó sin interrumpir mientras yo lo explicaba todo. Tomó el sobre, los papeles del fideicomiso, los leyó con atención y luego levantó la vista. Usted es el beneficiario, dijo. Claro como el agua. Mi esposa lo vendió de todos modos, dije. Juana suspiró. Eso pasa más de lo que cree. No lo hace legal. Me lo explicó en un lenguaje sencillo. Sucesión testamentaria, fideicomisos, autoridad. El lote de autos había pausado la transferencia porque olieron problemas, pero el dinero, parte de él, ya se había ido. Prepárese, dijo Juana. Esto no será rápido, y no será silencioso. Asentí. Ya no tenía miedo del ruido. Cuando llegué a casa, Laura estaba esperando en la mesa de la cocina. Sin televisión, sin teléfono, solo una pila de sobres de boda y esa mirada que ponía cuando decidía algo. Fuiste a León, dijo. Sí. Tú actuaste a mis espaldas. Vendiste el coche de mi padre a las mías. Su mandíbula se tensó. Aarón dijo que había papeleo. Tonterías técnicas. Dijo que los abogados podrían llamar. Lo harán, dije, porque la venta no fue legal. Su silla se arrastró hacia atrás. Ahora me estás amenazando. Estoy corrigiendo un error, dije. Hay una diferencia. Enrique irrumpió esa noche, con la cara roja, la chamarra medio cerrada. ¿Qué demonios has hecho? Exigió. No levanté la voz. Seguí la ley. Congelaste mi dinero, dijo. El salón de fiestas está llamando. El grupo quiere respuestas. Laura se volvió hacia mí. Hiciste esto para castigarnos. No, dije. Hice esto para honrar a mi padre. Enrique se rió, una risa aguda y fea. El honor no paga anticipos. Tampoco robar, dije. Me señaló. Si esto arruina mi boda, te demandaré. Ponte a la cola, dije. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la mesa del comedor con el viejo álbum de fotos de papá extendido, fotos en blanco y negro de él en uniforme. Una versión más joven de mí entrecerrando los ojos al sol junto al coche. Una foto me dejó helado. Papá estaba de pie en la parte trasera del vehículo, con la mano apoyada en la cajuela, sonriendo como si supiera algo que la cámara no sabía. Las cosas importantes no se dejan a la vista para que cualquiera las pueda coger. Llamé a Juana a la mañana siguiente y le dije que estaba listo. Se enviaron papeles, se presentaron notificaciones, el lote de autos envió declaraciones juradas. El tono de Laura cambió de enfadado a suplicante y a frío en el espacio de una semana. Enrique dejó de llamar por completo. Entonces llegó la carta. Palacio de Justicia del Estado de Querétaro, audiencia obligatoria. Laura la leyó 2 veces, luego me miró con algo parecido al miedo. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí, dije. Lo voy a hacer.
La mañana de la audiencia, me puse un saco sencillo y el reloj de papá, el que usó todos los días durante 30 años. En las escaleras del juzgado, respiré hondo y entré. Laura se sentó en un banco con Enrique y su prometida, susurrando furiosamente. Cuando me vio, apartó la mirada. El juez era mayor, con voz tranquila y paciente. Se revisaron documentos, se hicieron preguntas. Laura tropezó con las cronologías. Enrique murmuraba por lo bajo. Entonces Francisco se levantó, con la gorra del casino naval en las manos. No dijo mucho. No tuvo que hacerlo. Haroldo Cienfuegos era un hombre de palabra, dijo Francisco. Ese coche significaba algo. Dejó las cosas claras porque así era él. El juez asintió, y luego lo dijo claramente. La venta es inválida. Los fondos deben ser devueltos cuando sea posible. Este tribunal reconoce el fideicomiso. Enrique explotó. Laura se desmoronó. Yo no sonreí. Salí al frío aire queretano con las manos temblando, no de ira, sino de liberación. La sala del tribunal se sintió más pequeña una vez que el juez comenzó a leer. No físicamente más pequeña, sino más apretada, como si las paredes se hubieran inclinado para escuchar. Laura se sentó 2 filas delante de mí, con las manos apretadas en su regazo. Enrique caminaba de un lado a otro detrás de su banco, con la mandíbula trabajando, el talón de su zapato golpeando el azulejo en un ritmo que decía que estaba perdiendo el control. Su prometida miraba al frente, congelada, como si se hubiera dado cuenta demasiado tarde de que el amor no te protege de las consecuencias. El juez se ajustó las gafas y habló con una voz tranquila y uniforme, del tipo que los hombres de mi edad confían instintivamente. Estos documentos establecen un fideicomiso válido, dijo. El vehículo en cuestión no era un bien conyugal, ni estaba sujeto a venta unilateral. Los hombros de Laura se tensaron. El tribunal considera que la venta fue improcedente, continuó el juez. Los fondos derivados de esa venta estarán sujetos a restitución cuando sea aplicable. Las cuentas relacionadas con los gastos de la boda quedan congeladas a la espera de una revisión. Enrique soltó una carcajada aguda que resonó en las paredes revestidas de madera. Tiene que estar bromeando, dijo, lo suficientemente alto como para que las cabezas se giraran. El juez levantó la vista lentamente. ¿Joven? Enrique extendió las manos. Él sabía lo que hacía. Esperó hasta que el dinero se gastara. Ya es suficiente, dijo el juez, su tono firme ahora. Un arrebato más y será expulsado. Enrique se volvió hacia su madre, con los ojos encendidos. Me dijiste que estaba bien. Dijiste que te encargabas. Laura se levantó a medias, con la voz quebrada. Estaba tratando de ayudarte. Hice lo que pensé que era correcto. Siempre haces lo que es correcto para ti, espetó Enrique. Ahora mira. La prometida finalmente habló, su voz pequeña. ¿Qué significa esto para nosotros? Nadie le respondió. El juez se aclaró la garganta de nuevo. Este tribunal no está aquí para mediar en desacuerdos familiares. Está aquí para corregir un error legal. Señor Cienfuegos, me miró directamente. Usted ha procedido en este asunto de manera apropiada. Me levanté cuando se me indicó. Sentía las rodillas rígidas, pero mi voz se mantuvo firme. Ese coche pertenecía a mi padre, dije. Él confió en que sería tratado con respeto. Solo pido que se honre esa confianza. El juez asintió una vez. Así se ordena. El mazo golpeó. El sonido fue agudo, final y limpio. Las sillas rasparon mientras la gente se levantaba. Las conversaciones comenzaron en ráfagas de susurros, luego se desvanecieron cuando el alguacil abrió la puerta. Enrique salió furioso primero, rozándome tan fuerte que su hombro golpeó el mío. No miró hacia atrás. Laura recogió su bolso lentamente. Por un momento, sus ojos se encontraron con los míos. Había ira allí, y algo más, miedo, tal vez, o la comprensión de que ya no controlaba la historia. Se dio la vuelta sin decir una palabra. Francisco se me acercó cerca del pasillo,
con su gorra del casino naval contra el pecho. Lalo lo habría aprobado, dijo en voz baja. Exhalé por lo que pareció la primera vez en semanas. Traté de mantenerlo limpio. Lo hiciste, dijo. Por eso funcionó. Afuera, el frío aire queretano me golpeó la cara como un reinicio. Las escaleras del juzgado estaban cubiertas de polvo, pisoteado por décadas de gente subiendo con esperanza y marchándose cambiada. Me quedé allí solo, con las manos en los bolsillos del saco, el corazón todavía latiendo con fuerza, pero estable. La lucha había terminado. Lo que vino después fue algo completamente diferente. El coche volvió a casa una semana después. No lo anuncié. No le dije a nadie que iba a recogerlo. Conduje hasta León temprano en la mañana, antes de que el cielo decidiera por completo de qué color quería ser, y firmé los últimos papeles en una oficina tranquila que olía a tóner y café viejo. Aarón me entregó las llaves sin ceremonia. Siento su pérdida, dijo. Su padre era muy meticuloso. Asentí. Esa era la palabra, meticuloso. Cuando me deslicé en el asiento del conductor, el cuero crujió de la misma manera que siempre lo había hecho. El tablero estaba limpio. El volante, desgastado y liso en los lugares donde las manos de mi padre habían descansado durante décadas. No arranqué el motor de inmediato. Me quedé sentado allí con las palmas de las manos planas sobre mis muslos y dejé que el peso de todo se asentara. Luego giré la llave. El motor arrancó de inmediato. Sin vacilación, sin drama, solo un rugido bajo y constante. Fiable. Conduje a casa por el camino largo, pasando por silos de grano y restaurantes cerrados y campos que se extendían como palmas abiertas. Con cada kilómetro, algo dentro de mí se relajaba, no porque hubiera ganado, sino porque algo que había sido arrebatado finalmente estaba donde pertenecía. Cuando entré en la cochera, esta ya no se sentía hueca. El rectángulo vacío en el hormigón desapareció bajo neumáticos familiares. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé allí un minuto, escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba, respirando aceite, polvo y recuerdos. Laura no salió a recibirme. Para entonces, sus cosas ya estaban medio recogidas. Cajas apiladas ordenadamente junto a la puerta. El espacio del closet despejado con precisión quirúrgica. No discutimos al respecto. No quedaba nada que decir que nos convirtiera en mejores personas a ninguno de los dos. Algunos finales no necesitan gritos. Unos días después, llevé el coche al casino naval para el Día de la Bandera. La bandera ya estaba izada, ondeando con fuerza al viento. Hombres de mi edad y mayores estaban de pie en sillas plegables, con las manos en los bolsillos, hablando del tiempo, de achaques y de nietos. Cuando me estacioné, la conversación se ralentizó. Un par de ellos se acercaron. Uno pasó la mano ligeramente por el cofre. Otro asintió una vez, lento y aprobador. «El coche de Lalo», dijo alguien. «Sí, señor», respondí. No hicieron preguntas. No lo necesitaron. Nos quedamos allí juntos bajo el sol, y por primera vez desde el funeral, sentí que había hecho lo correcto por él. Esa tarde, conduje hasta el panteón. Traje un trapo y limpié la lápida, quitando la tierra que siempre parecía acumularse en las letras. Lo solucioné, dije en voz alta, sintiéndome un poco tonto y sin que me importara. Limpio, como dijiste. El viento se movía entre los árboles. En algún lugar detrás de mí, la puerta de una camioneta que pasaba se cerró de golpe. La vida continuando. Pasaron los meses. La boda se celebró finalmente, más pequeña, más tranquila, pagada de una manera que no implicaba robar a los muertos. No fui invitado. No esperaba serlo. Una tarde, mi teléfono sonó mientras estaba sentado en el porche viendo cómo la luz se desvanecía sobre los campos. El nombre de Enrique apareció en la pantalla. Dejé que sonara una vez, y luego respondí. No quiero dinero, dijo rápidamente, como si lo hubiera ensayado. Solo quería oír tu voz. Esperé. Tragó saliva. ¿Puedes hablarme de mi abuelo alguna vez? ¿De la Marina? Del coche.
Miré hacia la cochera, la pintura azul captando los últimos rayos de sol. Sí, dije. Puedo hacer eso. Cuando terminó la llamada, me quedé donde estaba, con las manos apoyadas en las rodillas, pensando en lo extraño que es realmente el legado. No es lo que dejas en dinero o cosas. Son las líneas que trazas. Las reglas que te niegas a doblar, las decisiones silenciosas que dicen, esto importa.